es venir a la casa del Señor con la predisposición, con la buena actitud, con el deseo de recibir la palabra, y la palabra en usted aumentará la fe que estaba bajando de nivel, y la fe viene a aumentar por el oír la palabra de Dios, el poderoso mensaje, el evangelio de poder, y la palabra comenzará a fluir, aumentando en ustedes la sustancia y la convicción de fe. Es el compromiso constante de darle a Dios lo que es de Dios en tiempo, espacio, recursos, nuestra vida entera. Que comenzó la buena obra, Él es fiel en completarla y se va a manifestar en tu vida de una o de otra manera. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero Dios está trabajando, está interesado en ti. Y quiero decirte a ti, iglesia, que yo no sé cuál es tu problema, tu aflicción, tu tribulación, será tal vez personal, familiar, económico o enfermedad, pero quiero que vuelvas a creer en el Señor, que Dios te va a levantar y que te va a dar la visión nuevamente, como viendo al invisible en medio de la circunstancia, como viendo a Dios en medio del problema. Y en este camino como cristianos necesitamos avanzar, y no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. No solo se trata de comenzar o comenzar bien, sino de avanzar y avanzar hasta el final bien. Amén. Este es un tiempo para poder nosotros medir nuestro tiempo de convicción, de certeza, de sustancia, de fe, y que no decaigamos, sino que avancemos a este nivel más grande y glorioso que Dios tiene para nosotros. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes tienen fe? Amén. ¿Cuántos quieren avanzar en este camino glorioso? Amén. ¿Cuántos quieren presidir y no renunciar, no botar la toalla? Amén. Quiero que vayamos al libro de Hebreos capítulo 11 y quiero leer desde el versículo 20 al 29. Versículo 23, perdón, del versículo 23 al 29, y quiero que podamos tomar muy en cuenta este mensaje que es poderoso, que es una palabra de bendición para su vida, y está en Hebreos 11 del 23 al 29. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en quién? En el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hasta ahí quiero llegar con esta palabra y es el mensaje de la fe. Y quiero resaltar el versículo 27 que dice ahí, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Diga conmigo, por la fe. Por la fe. Nuestra vida es una vida completamente desafiada a caminar en esta dimensión espiritual. Muchos lo llaman inclusive la cuarta dimensión, la sustancia de la fe, donde que todo comienza a pasar, donde que la gente comienza a desarrollar grandes ideas, ministerios, familias, sueños, anhelos. ¿Cuántos tienen anhelos y sueños de Dios? Amén. ¿Cuántos quisieran una familia bendecida? Amén. ¿Cuántos quisieran ser prosperados? Amén. Quiero que esta mañana se contagie de esta fe, porque Dios mismo nos lleva a esa dimensión, a esa cuarta dimensión. Moisés claramente es un ejemplo. Está escrito aquí su nombre en el libro de los héroes de la fe. En un momento de pronto él dudaba, en un momento él de pronto era tartamudo, no quería comenzar un ministerio, de pronto se sentía con miedo, temeroso, pero en medio de todas las circunstancias él tomó la decisión. Tener fe no es que no sientas miedo.
miedo, que a pesar del miedo que tienes, tú puedas presidir y seguir adelante, porque cada vez que tú escuches la palabra, esa palabra en ti va a hacer que tu miedo retroceda y tu acción comience a ejecutar el plan divino de Dios. Amén. Por eso quiero hablar a la iglesia, porque la iglesia tiene que ser el lugar donde que hay más fe, el lugar donde que se fabrica la fe, el lugar donde que toda la gente comienza a contagiarse, uno y otro, los hombres de fe, las mujeres de fe. Hay problemas, sí, pastor. Hay dificultades, sí, pastor. Hay situaciones críticas, sí. Tribulaciones, angustias, peligro, hambre o desnudez, claro que sí. Pero lo que no debe faltar es este elemento fundamental. Amén. Lo que no debe faltar al menú diario del plato espiritual, al menú diario de la vida espiritual, es la fe. De antemano Jesús viene por segunda vez y el elemento que viene a ver en la iglesia es: hallará fe sobre la tierra, hallará fe en tu vida, hallará fe en tu casa, hallará fe en esta iglesia. Yo quiero decirles, necesitamos volver a crecer en la fe. Amén. La fe era la petición de los discípulos de Jesús. En una de sus oraciones, sus peticiones, dijeron: Maestro, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Ellos entendían que cuando iban comisionados o iban a comenzar algo, a veces fracasaban. Y en muchos de ellos inclusive eran personas que eran incrédulos. ¿Y qué necesitaban? Fe. Ayúdanos en nuestra incredulidad, ayúdanos en nuestra poca fe. Necesitamos aumentar, necesitamos crecer. ¿Y cómo se aumenta? Lo que usted está haciendo en este día es venir a la casa del Señor con la predisposición, con la buena actitud, con el deseo de recibir la palabra, y la palabra en usted aumentará la fe que estaba bajando de nivel, y la fe viene a aumentar por el oír la palabra de Dios, el poderoso mensaje, el evangelio de poder, y la palabra comenzará a fluir, aumentando en ustedes, amén, la sustancia y la convicción de fe. Amén. Alguien diga amén. Amén. Denle un aplauso al Señor en este día. Esa es la gente de fe, gente poderosa, gente que no se detiene, que puede haber dificultades, pero dicen: primero Dios. Diga conmigo: primero Dios. Primero Dios. ¿Qué es primero? Dios. Yo no puedo decir: Señor, yo sí te honro, pero nunca voy a ti. Señor, yo sí te amo, pero nunca estoy contigo. Parte de la honra y del amor a Dios es el compromiso constante de darle a Dios lo que es de Dios en tiempo, espacio, recursos, nuestra vida entera. Amén. Vuelvo al personaje de Moisés. Y Moisés tuvo una experiencia extraordinaria. Diga conmigo: extraordinaria. Extraordinaria. Recordemos el llamado de Moisés. Está ahí en esa montaña y de pronto aparece en aquella zarza la presencia de Dios. La zarza no se consumía. El fuego de Dios. Diga conmigo: el fuego de Dios. El fuego de Dios. Algo imposible, pero ahí estaba. La presencia del Señor era increíble. Ahí estaba Moisés hablando. Ahí estaba Moisés, y de pronto detrás de la zarza estaba Dios. Ahí en la zarza, en esa visión gloriosa, ahí estaba Dios. Qué tremendo que Moisés entendió que no era simplemente un acto sobrenatural, sino que había un acto divino. Y en ese acto divino había una intervención divina. Era la manifestación de Dios. Y quiero decirte a ti, querido hermano y hermana que están aquí en la iglesia, habrán muchas circunstancias en tu vida que tú tal vez no te imaginas, pero es la intervención divina. Amén. Tal vez tú no te imaginas, pero es la mano de Dios actuando. Y quiero que aprendas a verle a Dios. Quiero que aprendas a verle a Dios en las circunstancias de tu vida. Amén. Quiero que puedas discernir y darle gracias a Dios por el día que Dios te regala, por las maravillas que Dios hace en tu vida, por todo lo que Dios permite dentro de ti, de tu círculo familiar, de tu negocio, de tu día a día. Quiero que vayas entendiendo una y otra vez que en medio de todas las cosas diarias, aún ahí está la mano poderosa de Dios. Amén. Y diga conmigo: el hombre espiritual discierne las cosas espiritualmente. ¿Está conmigo? Amén. Usted está al lado de una persona espiritual. Usted está al lado de una persona que tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Usted está al lado de una persona que tiene temor de Dios. Alguien diga amén. Amén.
Entonces yo comienzo a estar con alguien y comienzo a hablar con alguien. Yo comienzo a discernir qué espíritu está en esa persona. Pero también comienzo a darme cuenta en el lugar en que estoy. ¿Cuántos han podido sentir un lugar pesado de pronto, un ambiente pesado? Pero ¿cuántos han sentido un ambiente glorioso? Amén. Dice, en ese lugar hay casa de Dios, hay un refugio, un avivamiento, hay presencia de Dios. Una gloria de Dios. ¿Verdad? Amén. Pero cuando usted va a un lugar donde que pura riña, contienda, ira, pleitos, ¿qué pasa ahí? Se siente un ambiente áspero, un ambiente hostil, un ambiente difícil, pesado. Pero cuando uno camina con el Espíritu, uno discierne espiritualmente y sabe que también en muchos de los lugares Dios te está guiando. Dios te está guiando. Amén. Y se cumple la promesa que Él estará contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Quiero decirte a ti, querida iglesia, que entendamos que el mensaje es en aquí y el ahora, aprender a caminar con Dios y depender completamente de Dios. Amén. Moisés estuvo un día común y corriente, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, y de pronto la zarza ardiente, Dios habla, y él entendía que en ese acto sobrenatural había la presencia divina, la manifestación de Dios, y cuando Dios habló, él tuvo temor, él tuvo santidad, él tuvo integridad, él tuvo que sacarse las sandalias y entender que Dios estaba actuando en su vida. Yo quiero decirte algo, que el que comenzó la buena obra en ti, el que sigue en ti interesado en cambiar tu vida, tu pensamiento, tu forma de ser, es el Señor. Y el que comenzó la buena obra, Él es fiel en completarla y se va a manifestar en tu vida de una o de otra manera. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero Dios está trabajando, está interesado en ti. Dios tiene un plan perfecto para ti. Amén. Un propósito perfecto. Amén. Pero quiero que entiendas a mirar, a ver y a escuchar desde el mundo espiritual. El justo por la fe ve, escucha, camina, vivirá. Tu vida tiene que ser una constante manifestación de la fe que tienes. De pronto perdiste un carro, se te fue y dijiste, ay, ya me voy a atrasar. Eso pasó a algunos que fueron salvos en el 9/11. Dice que de pronto no cogieron un carro, de pronto se enfermó un niño, de pronto algo pasó y no llegaron al trabajo. Y el no llegar ese día al trabajo temprano, fueron salvos y están vivos. Hay muchas cosas que Dios permite. Es una intervención divina, es una gloriosa manifestación de Dios. Y quiero que tú puedas aprender a mirar con ojos espirituales. En tu vida está Dios actuando. Amén. Dios no te ha dejado. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso estás aquí, en este lugar, y Dios te trajo para que puedas ser formado, ministrado y aprendiendo la palabra de Dios. Pero tienes que tomar, tal como dijo Moisés en el en el libro de Hebreos 11:27, en este versículo dice aquí, como mirando, como viendo al invisible. Me inspiro en Dios. Diga conmigo, me inspiro en Dios. Cuando tú pones la mirada en la gente, tú vas a aterrizar igual que esa gente. Cuando pones la mirada en alguna situación, inclusive en tu dinero, puedes aterrizar muy fuerte. Pero cuando pones tu mirada en Jesús, en el autor y consumador, en aquel que nos inspira, en aquel que es el soporte, la piedra angular, cuando pones la mirada en Jesucristo, déjame decirte que tú no caerás. Amén. Tu fe es verdadera. Amén. Tu fe es poderosa y tu fe te podrá llevar a otro nivel. Amén. Entonces tenemos que caminar, tenemos que ver la presencia de Dios y decir como viendo al invisible. Amén. En esta circunstancia está Dios. En esta tribulación está Dios.
en este problema también puede Dios actuar. En medio de esta enfermedad, Dios puede glorificarse. ¿Cuántos lo dicen y cuántos lo creen? ¿Cómo es eso, pastor? Algunos jóvenes que están eternamente enamorados y de pronto pierden a su enamorado o a su enamorada. Y ese día usted está llorando. Pero cuando se vuelve a enamorar ni se acuerda de la primera enamorada. ¿Sí o no? Así les pasa. Pero ese día que usted perdió, sintió que se le acabó el mundo. ¿Cuánto les ha pasado que de pronto perdieron algún trabajo? Y en ese momento estaban estresados, fue hasta el doctor. Y después dice, vea, ahora tengo un mejor trabajo. Y cosas que pasan, diga conmigo, pasan. En medio de todos esos tiempos difíciles, Dios ha estado ahí. Dios ha estado ministrando y Dios ha estado en control. Diga conmigo, la soberanía de Dios. Y entonces vemos que aquel problema o tribulación o angustia, aún el peligro, hambre o desnudez, nada me separa del amor de Dios. Porque mi fe está sustentada en Jesucristo. No es que cuando me va bien yo vengo a la iglesia y cuando me va mal ya no vengo. O al contrario, cuando me va mal estoy aquí llorando en la iglesia pidiendo a Dios y cuando me va bien, como les digo yo, hasta la vista baby, ni se asoman. ¿Dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. ¿Dónde está tu vida? ¿Tienes gratitud al Dios de gloria? ¿Tienes amor al Dios que te regala tantos y tantos dádivas y regalos diariamente? Amén. ¿Le amas a Dios? Amén. Mírale a Dios en medio de todas las circunstancias. Mírale a Dios en tu familia. ¿Cuántos aman su familia? Amén. Sí, familias imperfectas. Claro que sí. Díganle a su hermano, todos somos imperfectos. Todos somos imperfectos. Pero hay un Dios perfecto. Amén. En medio de su familia, en situaciones, ahí está la mano de Dios. ¿Cuántos han tenido situaciones difíciles en el económico? ¿Y cuántos han doblado rodillas cuando han estado pisando fondo? A ver. Señor, ya no sé qué hacer, Señor. Si tú me sacas de esto, nunca más. Y otra vez está en la misma. El Señor va a decir, ay, ay, ay. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos han batallado con alguna situación de salud o enfermedad? Sí. Inclusive pasan los años y ya no hay toda esa vitalidad, fuerza y todos esos músculos que antes aparecían, ¿verdad? Y comienzan los achaques. Algunos ya jovencitos, desde los 40, 50, 60, 70, jovencitos. Quiero que me acompañen a Juan capítulo 9, versículo 1 al 3. Y quiero topar rápidamente este ejemplo del encuentro de un hombre que era ciego de nacimiento con Jesucristo. Juan 9, del 1 al 3, y dice la palabra: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Cómo era ciego? ¿Desde qué fecha? Desde que nació. Mire, o sea, nunca vio, nunca sabía lo que son los colores, nunca sabía las imágenes. Él era ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Siempre hay aquellos que están buscando toda respuesta y estaban ahí preguntándole a Jesús: ¿quién pecó? ¿Quiénes fueron los pecadores? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Para ver la gloria de Dios, para que el milagro sea mucho más grande. Cuando hay circunstancias más difíciles, cuando hay problemas más grandes, cuando hay enfermedades inclusive difíciles en la vida de una persona, debe llevarnos a una plena confianza en el Señor y que no
disminuya tu fe, que vuelvas a seguir creyendo. El día que tú no pensabas, el día que tal vez tú no te imaginabas, tal vez ese día te sea sorprendido con un milagro poderoso y creativo de parte de Dios. Tal vez este sea el día del Señor, el día que Dios te trajo para hacer algo grande en tu vida. No lo va a hacer el pastor, el hombre, no lo va a hacer la persona que está al frente, lo va a hacer el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Jesucristo sigue ministrando y Jesucristo sigue haciendo las cosas para que se manifieste el poder de Dios sobre la tierra. Amén. Ciego de nacimiento, con una enfermedad, con un dolor, con una aflicción, con una situación, con algo, como dicen, especial en el contexto social, y tal vez de pronto fue marginado, difícil. Tal vez en ese tiempo no había tanta tecnología, ni tanta educación, ni especialistas, y yo me imagino qué difícil que habrá sido la vida para este hombre, el poderse trasladar, comunicar, aprender algo. Tal vez era una persona que estaba completamente inútil en ciertas áreas. Pero un día Jesucristo llega hacia él. Y quiero decirte que en ese lugar, a esa hora y en ese momento, Jesucristo vino a intervenir. A este hombre ciego de nacimiento vino Jesús para que reciba un gran milagro. No era el pecado de sus padres, no era el pecado de él, era para que se manifieste la gloria de Dios, el poder de Dios. Y quiero decirte a ti, iglesia, que yo no sé cuál es tu problema, tu aflicción, tu tribulación. Será tal vez personal, familiar, económico o enfermedad, pero quiero que vuelvas a creer en el Señor, que Dios te va a levantar y que te va a dar la visión nuevamente, como viendo al invisible en medio de la circunstancia, como viendo a Dios en medio del problema, como viendo a Dios en medio de esta circunstancia, enfermedad, situación. Pero yo veo al invisible. Yo veo al invisible, veo al Dios de gloria, veo al Dios de promesa, veo al Dios de mi bendición. Tienes que desarrollar la fe. Tienes que volver a fortalecer tu fe. Tienes que mirar a Dios como viendo al invisible. Usa tu fe, esa fe que Dios te ha dado. La fe debe ser practicada. Y se practica cuando tú vuelves a la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? ¿Cuántos recibieron esa Biblia grandota de estudio? A ver. Ahora les pregunto, ¿qué tal está la Biblia? Buenísimo. Está linda, ¿no? Le puso ahí en la sala, ahí en su escritorio, de cabecera en su cama. ¿Sabe que Dios le va a decir? Te di esa Biblia. ¿Qué vas a hacer con esa Biblia? Y quiero que aprendas las promesas de Dios. Y quiero que leas la palabra de Dios. Y memorices la palabra de Dios. Porque la fe tiene que ser práctica. Tiene que ser basada en las promesas de Dios y no en el razonamiento. Nuestra mente es muy frágil. Nuestros pensamientos se divagan constantemente. El corazón y la mente del hombre a veces es engañoso en muchas áreas. En muchas áreas. Déjeme decirle que usted va a querer aprender la palabra y le va a costar. Pero puede pasar horas de horas viendo películas, escuchando otras cosas y haciendo un montón de circunstancias que no tienen nada de espiritualidad. ¿Está conmigo? Amén. Pero lo mejor de lo mejor es que ese tiempo de aprender en la palabra le está aumentando la fe. Amén. La fe es soportar la realidad y las pruebas en esta vida. Convencidos en esperar las cosas que no se ven. Usted tiene que ser un convencido. ¿Cuántos creen que son salvos? Amén. No veo, pero yo creo que soy salvo. ¿Cuántos creen que se van a ir al cielo? Amén. Levanten la mano los que se van al cielo, a ver. Amén. Los que no levantaron la mano, quédense al final para orar por ustedes. Hebreos 11:1, vuelvo nuevamente a leer. De la fe, la convicción, la certeza, la sustancia, el regalo, la dádiva. Y dice la palabra. Es pues la fe. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
La certeza, la convicción, la sustancia, el fundamento de su vida. Diga conmigo, es un don de Dios. Entonces la fe, que es mi convicción, mi certeza, mi sustancia, es un regalo de Dios. Cuando yo recibí a Jesucristo en mi corazón, eso predicaba la semana anterior para los que se iban a bautizar, viene el Espíritu Santo, las 9 plumas, entre ellas está la sabiduría, el conocimiento, pero también estaba la fe. Un don del Espíritu es la fe. Cuando yo tengo al Espíritu Santo dentro de mí, el Espíritu Santo habita en mí, me lleva a una plenitud de conocimiento, a extender mi manera inclusive de razonar, de crecer, de hablar, de pensar. Tanto así que el Espíritu Santo me lleva a que yo camine en otra dimensión. Diga conmigo, otra dimensión. Otra dimensión. Y les comencé predicando al principio esta mañana de esta cuarta dimensión, donde que ahí comenzamos nosotros a fabricar en esa oración, en ese sueño, en esa convicción, esa promesa, algo que viene de parte de Dios. Y cuando yo comienzo a creerle al Señor, ahí comienza a fabricarse todo y luego simplemente sale o da luz esa promesa y Dios comienza a hacerlo. Pero tengo que creer. Amén. Tengo que dar pasos. ¿Quién me dio ese don, ese regalo? Es el Espíritu Santo. Cada vez que viene el Espíritu Santo aumenta mi fe y cada vez que viene el Espíritu Santo me dice claramente así es. El Espíritu Santo me confirma, me anima. A veces hay momentos en que decae mi fe, pero yo vuelvo al Espíritu, vuelvo a la palabra y aumenta mi fe. Cada vez que estoy con Él en la intimidad, aumenta nuevamente esa unción y ese don, ese regalo se aviva. Pablo oraba por Timoteo y decía, yo oro para que sea avivado el don que está en ti. Ese don tiene que ser el don del Espíritu, el don de fe, el don de creer, el don de saber que Dios está en mi vida. Y yo debo caminar como viendo al invisible, que si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. A veces llegamos a un momento en el que pensamos que ya Dios se olvidó de nosotros. Tú te podrás olvidar de Dios, pero Dios jamás se olvida de ti. A veces los hijos se pueden apartar un poco de los padres, pero los padres estamos pensando en los hijos. ¿Sí o no? Las mamitas, ¿dónde están las mamitas? A ver. Ay, ya debe venir mi guagua, le haré este cafecito, esta comidita que le gusta. Ah, mi guaguito precioso, mi puchito. ¿Cuántos años tiene? Ya 50 años de guagua. Diga conmigo, la fe es un regalo de Dios y viene por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre mí, dice, y me ha ungido, entonces la unción del Espíritu es que Dios me da ese regalo, ese don para poder creer. De antemano así ha sido mi vida y mi ministerio. Yo me casé con la señorita por fe y luego yo desarrollé una familia por pura fe y ahora soy abuelo por fe. Y le pido a Dios que por fe pueda llegar a ser bisabuelo, que pueda llegar a ver esas generaciones. Por fe comenzó un ministerio cuando muchos no creían en el ministerio. Podría escribir varios libros de las experiencias sobrenaturales, de cómo haber viajado con un pasaporte especial, pasaporte verde, que es el pasaporte de ministros, de cómo Dios me ha bendecido en varios viajes, a veces sin ningún dinero en mi mano, en mi bolsillo. Y yo le contaba a un pastor esta semana, porque nos reunimos en la convención de pastores, y él me quedaba viendo como que yo fuera un bicho raro. Y yo le digo, pastor, ¿cuándo usted se va de viaje a alguna cosa? Y me dice, es que no tengo. Dice, yo no tengo. Y yo le digo, yo tampoco tengo. Digo, pero yo le creo a Dios. Y me dice, es que yo no hago eso, pastor. Me dice, yo no me arriesgaría como usted. Y digo, ¿sabe que yo sí me arriesgo porque le creo a Dios? Le digo. Amén. Y me queda viendo como bicho raro, así me dice. Me queda viendo. Y le pregunto y le digo, pastor, ¿y cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu anhelo? Y me queda bien y dice,
Yo creo que ya he hecho todo, dice. Solo espero que Dios me lleve. Y yo le quedo bien y le digo, oye, pastor, le digo, yo sé que estamos en el camino y le servimos a Dios, pero creámosle a Dios, porque Dios se agrada en los que tienen fe. Amén. Dios se manifiesta en esa fe. Y yo cerré los ojos nada más y volví a recordar una y otra vez, cada promesa, cada palabra, cada instante. Y entonces ya no me es difícil dudar o decir no, eso ya no. Al contrario, yo ahora digo, sí, Señor, si tú lo quieres, está bien. Pero dame buena salud y provee. Amén. Te cuento esto porque a veces hay momentos en que baja tu nivel de fe. O que entraste en un nivel de confort. O en un nivel de que ya todo está bien. Pero sabes que el Dios que está en ti, el Dios que te está llamando, el Dios que se le asomó a Moisés en esa zarza, ese Dios que hizo que él tenga una fe extraordinaria, que sea sobrenatural, es el Dios que está trabajando en tu vida y que tú no le limites al Señor, porque el Dios de gloria, el Dios de poder, el Dios de Moisés también es tu Dios. Y si Él quiere obrar en tu vida, déjale que Dios se manifieste en ti y que te lleve a la dimensión que tú debes ir. Amén. Creo que muchas de las cosas que el diablo ha hecho en la vida de la iglesia es robar la fe. La gente se conforma a la pobreza. La gente se conforma a la enfermedad. La gente se conforma a un matrimonio en crisis. La gente se conforma a una vida de tibieza espiritual. La gente se conforma al religiosismo. Pero quiero decirte en esta mañana que no te conformes a esas cosas, sino que le busques al Señor y le mires a Dios en medio de toda circunstancia, como viendo al invisible. Yo no sé, Señor, a dónde tú me vas a llevar, pero si tú me llamas, tú provees. Papá invita, papá paga. Papá está en medio de todo el asunto. Y si Dios lo hace, si Dios está ahí, a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Romanos capítulo 12, versículo 3. Diga conmigo, la fe es un regalo. Otra vez, diga, la fe es un regalo. Y sabe que todavía no salgo de la introducción yo. ¿Seguimos? Aleluya. Romanos 12:3. Dice la palabra: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme ¿qué? ¿Conforme a qué? Que Dios repartió. Por eso yo sí les he de decir de una, les arrebato yo. Algunos veo así cuando estoy predicando. Algunos veo así. Lo que ellos no quieren, digo, Señor, dámelo, dame. Amén. Si ellos no quieren recibir esta bendición, dámelo a mí, Señor. Amén. Y lo digo en serio. Porque conforme a la medida de fe que tú tengas, Dios te bendice. Amén. Tú tienes que venir acá con una buena actitud. Y si viene una palabra, levanta tus manos, levanta tu mirada al cielo, levanta tu corazón, dile: Señor, yo quiero esa palabra, yo me voy bendecido, Señor, yo creo en ti, sé que tú me vas a levantar esa dimensión. Amén. Yo le creo. Amén. Yo le creo al Señor. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora le pregunto a usted, ¿cuál es su medida de fe? ¿Cuánta fe tiene usted? ¿Tiene fe para levantarse el día de mañana? ¿Tiene fe para poder comenzar un nuevo emprendimiento? ¿Tiene fe para terminar sus estudios los que están estudiando? ¿Tienen fe para casarse algunos que están solteros? ¿Tiene fe para saber que Dios quiere sanarle? ¿Tiene fe para decirle al Señor que le dé un nuevo órgano que de pronto está afectado? ¿Tiene fe
para mirar al invisible. Señor, no importa si caen 1000 y 10,000 más, a mí no me tocarán. Amén. Tengo fe para poner la confianza en ti, Señor. Amén. Mi mirada, mi fe, mi sustento, todo es en ti. Romanos capítulo 10, versículo 17. Diga conmigo, la fe es un regalo. La fe es un regalo. Romanos 10, 17 dice la palabra. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si usted desde el principio dijo yo tengo poca fe o mi nivel de fe es pequeña, pues la decisión es suya. Tiene que leer más la Biblia, Amén. memorizar más la Biblia, tener más tiempos de estudio bíblico, más tiempo con el Espíritu, y usted se volverá un héroe de la fe. Porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Mi fe aumenta cada vez que yo oigo la palabra de Dios. Así que las personas que confían en Dios, que oyen el mensaje de Jesucristo, son personas que se levantan en esa fe poderosa. Amén. La fe se aumenta en la búsqueda de ser llenos del Espíritu Santo. Cuando pasamos un tiempo a solas con Él. En Hebreos 11, 23 decía, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque era niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Dios comenzó a obrar en sus padres y los padres trajeron bendición a los hijos. ¿Cuántos padres creen que sus hijos pueden ser bendecidos? Pero tienen que llevarle a su hijo a la convicción profunda de que tiene que amar a Dios. Amén. Quiero rápidamente decirle que hay una fe tan grande que le va a llevar a vencer el miedo. Amén. ¿Usted tuvo miedo a un fracaso, miedo a una dificultad, miedo a algo que le sucede? Dios quiere que usted pueda vencer el miedo. Y el miedo se vence mediante la fe. Al principio el decreto del rey era que todo niño tenía que morir. Si era un varón tenía que ser ahogado. Y los padres de Moisés le escondieron por 3 meses. Podía haberles costado la vida a ellos también y al niño. Pero ellos, en medio de su tremenda dificultad, en el miedo que tenían, ellos estaban confiando plenamente en Dios. La fe hará que tú puedas vencer tus miedos. Los miedos vienen a tu mente y a tu corazón. Pero cuando tú tienes esa fe en el Señor, como viendo al invisible, tú vas a seguir profetizando sobre tus hijos a pesar de las circunstancias que ellos vivan. Amén. Sí hay un demonio llamado Faraón, sí hay una muerte sobre ellos estipulada, hay un decreto establecido, sí. Pero hay unos padres que batallan día y noche creyendo en que Dios cumplirá el propósito sobre los hijos. Que Dios hará una obra poderosa sobre los hijos y no se van a rendir a ningún diagnóstico, a ninguna cosa, a ninguna situación, a ningún conjuro, ninguna maldición. Se meten con Dios y en ese tiempo con Dios rescatan las almas de sus hijos hasta que vean la obra del Señor cumplida en ellos. Amén. ¿Quién iba a pensar que ese niño que rescataron luego sería el salvador del pueblo hebreo? ¿Quiénes iban a pensar que ese niño se convertiría en un tremendo líder? En un profeta de Dios. Diga conmigo, la fe hace vencer todo miedo, toda duda e incredulidad. La fe te hace vivir en lo sobrenatural. ¿Cuántos quieren esa vida? Amén. El miedo está en lo natural, Dios te saca de lo natural y te lleva a lo sobrenatural. Cuando el hombre cae, eso se habla en el Génesis, Adán y Eva, que el hombre cae, es porque tenía miedo. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice,
Adán, Adán, y se escondió y dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El miedo hace que tú tengas ese temor y te escondas de Dios y no quieras verle a Dios. ¿Aló? ¿Les ha pasado eso a ustedes? Sí. Que de pronto pecaron. Ay, pastor. No tengo cara, pastor, para estar en la iglesia. Vea, no tengo cara. Y te escondes. Y es como Adán. Es que escuché tu voz y me escondí porque tuve miedo. Hay mucha gente que no quiere asistir a la iglesia o que de pronto no quiere servir o que no quiere estar en un ministerio porque tienen miedo a Dios. Pero eso es una mentira del diablo. Es algo que te tiene cautivo. Es alguien que te está intimidando. Es un espíritu que te está cautivando y no te dejes. Sal de ese miedo mediante el poder de la fe, como viendo al invisible. Vas a salir de ese escondite espiritual y vas a confrontarte. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Amén. Dile a tu hermano, sal del miedo. Sal del escondite. Y Dios te va a bendecir. La fe te hace actuar. El miedo te paraliza. El miedo te deja quieto. El miedo te hace esconder. No quieres hacer nada. ¿Has visto una persona con depresión? ¿Cómo le ve? Triste. Su carita decaída, su semblante, sus ojos. Una persona que no tiene esperanza, no tiene un futuro. Y cae en esa depresión. Porque el miedo te esclaviza, el miedo te pone quieto, te paraliza. Ahí estaban los padres con miedo, tirando a los niños al agua por miedo al faraón. Pero los padres de Moisés vencieron ese miedo, venga lo que venga y pase lo que pase. El diablo va a querer siempre intimidarte e intimidar a tus hijos. Y a veces pensamos que ya están perdidos. Algunos ya lo dan por hecho que su hijo está perdido. Uy, mi hijo, ya vea, ya así nació y así ha de morir. Pero yo creo que aquí hay padres y madres que tienen fe. Aquí hay padres y madres que siguen confiando en que la promesa se cumplirá un día. Están convencidos que un día el Señor va a visitar el alma de su hijo y va a transformar el corazón y lo va a hacer un siervo o una sierva de Dios, así como lo hizo con Moisés. Alguien que crea mirando, como viendo al invisible. La fe hace que puedas mirar a Dios. El miedo hace que mires todo a tu alrededor. Lo que está encima, lo que te amenaza, la gente. Te miras a ti mismo. Eso hace el miedo. Hace que veas todo lo que te rodea. Y ves tu necesidad. Y ves tal vez tu bolsillo vacío. Y ves tu dolor. ¿Cuántos batallan con los dolores del cuerpo? Y estás sintiendo que ya no puedes más. Pero la fe mira a Dios. Y sabe que en Dios haremos proezas. Amén. El miedo se va. La fe mira al Dios del cielo. Amén. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Y mi socorro viene de Jehová. Mira a Dios y se te va el miedo. Amén. Mira a Dios y se te va la depresión. Mira a Dios y se te va a ir todo lo que estaba alrededor de ti, lo que te paralizaba y lo que te tenía quieto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La fe pone primero el reino de Dios. El miedo pone primero a ti mismo o a tu bienestar. Ay, es que yo si hago esto, yo voy a estar más tranquilo. Es que si yo hago esto, voy a estar más tranquilo. No. ¿Aló? Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Hay mucha gente que dice,
que más fácil sería pactar con las pandillas y con grupos subversivos para vivir en paz. ¡Aló! ¿Se imaginan esa teoría? Cuando lo propicio sería poner nuestra confianza plena en Dios. Amén. Y quitar ese miedo, porque aunque Él me matare, en Él esperaré. Amén. Algo que Dios ha estado hablando en estos días es sobre integridad. Hay mucha gente que ha perdido su vida porque está dejando de ser íntegro. Y todos lo hacen por miedo. Siento el Espíritu Santo en esta mañana. Amén. Y muchos tienen tanto miedo que piensan que pactando con el diablo les va a ir mejor. Es decir, dando a los que sirven al diablo. No haga pacto con ninguna persona ni gente que le extorsiona, que le aflige o que le intimida. El recurso de ellos es el miedo, a que usted tenga pánico y miedo. Pero usted ha puesto su plena confianza en Dios. Amén. En Dios. Amén. Al Dios de mi vida. Al Dios de mi esperanza. Amén. Aunque Él me matare, en Él yo Amén. esperaré. La fe te muestra que Dios y el futuro son eternos. Amén. El miedo te dice, aquí se acaba todo. Por eso te pones a temblar y estás sufriendo. Pero cuando entiendes que hay un Dios de pacto y un Dios de eternidad, Dios te lleva a que puedas soltar ese pensamiento de esclavitud y puedas caminar más allá. Amén. Tú no puedes quedarte en ese nivel. Vuelvo al pasaje donde que está Moisés de 3 meses. Muchos padres mataban a sus hijos por pensar en ellos y en su vida. Y muchos botaban a sus hijos al río para que mueran porque preferían matarles que morir ellos. Hay gente que piensa equivocadamente. Pero quiero decir que aquí hay padres y madres valientes. Amén. Que no van a dejar que sus hijos se los lleve el diablo. Amén. Que se los lleve el mundo. Y que se lleve toda esta moda corrupta, con tantos pensamientos distorsionados y con tantas cosas que están afligiendo la mente y el corazón de los jóvenes. Jóvenes que ahora están pensando de una manera libertina o en libertinaje, pensando que es normal. Jóvenes que están pensando en diferentes ideologías de género como que fuera normal ser gay o ser una persona que realmente practica el libre derecho en cuanto al sexo. Hay gente que está pensando erróneamente y nosotros creemos que es normal. Nosotros somos de los que hablamos la palabra y la palabra de Dios, que es poder, para que nuestra generación sea una generación bendita y declaremos tal como es la palabra de Dios. La fe te hace saber que Dios está contigo. Diga conmigo, Dios está conmigo. Dios está contigo. El miedo te hace sentir solo. Recuerde cuando a usted le hacían tener miedo de niño. Se escondía debajo de la cama, debajo de la cobija. No quería salir al oscuro. El miedo te hace sentir solo. Cuando estás con miedo te sientes solo. Pero yo quiero decirte que no estás solo. La fe te hace sentir confiado en que el Señor estará contigo. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Gracias, Señor. ¿Cuántos se fueron ayer al bautizo? ¿Ah? Amén. Cuando nosotros regresamos nos cayó un aguacero de adeveras. De adeveras ese aguacero. A los que nosotros vinimos a la hora que salimos. Parecía eso ya un diluvio. Era tenaz ese aguacero. Solo en la parte desde que salimos ya de Mera hasta casi Río Negro. Pero era de adeveras ese aguacero. Parecía que se llevaban los carros. Yo así, con todas las plumas no veía nada. Pegado al volante. Y confiando en Dios dije, Señor, Amén. no va a pasar nada porque confiamos en ti.
Pero era un aguacero tremendo. Y llegamos casi a Río Negro y ya no había nada. Y en Baño Seco y en Ambato mucho más. ¿Por qué les cuento esto? Porque el miedo puede sentir o te hace sentir a ti que te puede pasar algo o que sucede algo. Y lo digo así porque no se veía ni la carretera, a veces hay huecos en la carretera y todo. Y en uno de esos un carro que venía salpicó una piedra en mi carro. ¡Pum! Y escuché unos ¡pac! Hoy que le había estado hundido una parte de adelante. Pero en ese momento dije, Señor, no pasa nada. Dije, no sucede nada. No podía haber sido una piedra, podía haber sido que se cae un árbol, se caen montañas en esas lluvias del oriente. ¿Sí o no, Pedrito? Ahí vamos, ¿no? Pedrito iba orando. Le dije, Pedrito, ¿estás despierto? Sí, estoy despierto. Digo, estarás despierto tú porque yo me sé quedar dormido, digo. Tu fe tiene que llevarte a Ambato. Tu fe hace que tengas confianza plena en Dios y el miedo se va a ir. Cuando tú tienes miedo te sientes solo. Por eso la gente que ha caído, la gente que está sin Dios o está separada de Dios, se siente sola, se siente afligido. Hay gente que no quiere vivir, pero cuando tú vuelves a la casa del Señor y escuchas la palabra de esperanza y hay una luz que disipa toda oscuridad, esta palabra te hace libre, esta palabra te llena, esta palabra te hace completo y vienes nuevamente al gozo del Señor y no estás solo. Dios está contigo, alguien que lo crea, Dios contigo. Pase lo que pase y venga lo que venga. La fe te acerca a Dios. Sigue conmigo, te acerca a Dios. El miedo me aparta de Dios. La fe me acerca a Dios. Amén. El miedo me aparta del Señor. No sabes qué hacer. No sabes a quién recurrir. Y hay mucha gente que ha caído y tiene miedo del Señor y ¿sabes qué? Va a consultar a la vecina, a la amiguis. ¡Aló! Los hombres van a ver a los amigotes para que con una cerveza le dé un consejo. Por el miedo vas y caes. Porque el miedo te aparta de Dios. La fe te acerca a Dios. Amén. Te hace estar confiado en los momentos más difíciles. Amén. Te hace volver al Señor una y otra vez. Amén. Yo no sé, pero el día que no lo busco al Señor es el día más frío, más triste. El día que no vengo a la iglesia, de pronto es el día que siento que estoy incompleto. ¿A quién le pasa eso? Pero cuando vengo a la casa del Señor y escucho la palabra y Dios me ministra, siento que el Señor comienza a levantarme porque Dios actúa en esa fe. Diga conmigo, la fe me acerca a Dios. La fe me acerca a Dios. Ahora diga conmigo, la fe da lugar al poder de Dios. Al poder de Dios. El miedo hace que actúes en tus fuerzas. ¿Sí me escuchó? Haces cosas a tu manera. El miedo hace que tú vayas a pedir, a hacer a tu manera. El miedo te lleva a que actúes conforme a ti. Te hace correr, huir, esconderte, matar al hijo, como decía el texto de Éxodo. El libro de Hebreos también está en Éxodo. A los hijos. E inventar excusas y mentir. La fe da lugar al poder de Dios, a lo sobrenatural, a la expectativa, a lo glorioso. La fe espera. La fe te lleva a ser paciente en Dios, a confiar a pesar de que tú no veas. El miedo es impaciente. ¿Qué es el miedo? Impaciente. Podele a su hermano y dígale, impaciente. El miedo te precipita. Actúas antes de tiempo.
La fe hizo que los padres le escondan 3 meses. Esperaron en Dios. Agota los plazos. Sabe que Dios va a actuar. Por eso, espera un poco más. Espera. Dios no ha tardado. Dios es perfecto. Amén. Dios es exacto. Amén. Espera en Dios. Amén. Si estás con alguien, dale esta palabra y dile, espera en Dios. La fe pone a cada uno en su lugar. El miedo nos hace ver arañas como leones. Ratoncitos como que fueran dragones. El miedo te lleva a esconderte. ¿Cuántos tienen miedo a las arañas? Uy, pastor. A los ratones. Uy, pastor. Próxima semana tarea. Los que puedan traer arañas y ratones. No, tranquilos. Y la gente que tiene miedo mira a las personas como que fueran gigantes. Ay, me da miedo hablar con mi jefe. Ay, me da miedo hablar con tal persona, con tal autoridad. ¿Por qué va a tener miedo? ¿Por qué? Si Dios es con nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Sí le contaba del evento que estuve el día viernes ahí. Y yo metido con todo el área de la IED. Con todo estaba ahí. Algunos me confundían porque como tengo una cabellera diferente a ellos, entonces brillaba ahí entre las luces y las pantallas gigantes. Fue un evento como para 5,000 personas. Pero fue hermoso ver cómo Dios te pone en un lugar donde que Dios te honra. ¿Está conmigo? Amén. Y entonces estuvieron ahí muchas personas y saludaron conmigo. Personas que son duros en la política, desde su área, asambleístas, abrazando, Pastor Gas por venir, concejales, gente de autoridades de aquí de la provincia, todos ahí, abrazándome. Y digo, ¿yo qué hago aquí? Y yo recordaba que uno tiene que vencer los miedos. Y quiero decirte eso, Dios está contigo. Amén. No tengas miedo. Y si ves a la gente, no les veas como gigantes. Son personas igual que tú, en diferente cargo, en diferente lugar, pero son igualito a ti. Inclusive hasta el mismo hueso, color blanco, la sangre, no sé qué color sea, también roja. Pero déjame decirte que son igual a ti. Algunos ven algunas personas como que fueran gigantes. Ay, es que me da miedo hablar con ellos. Ay, es que me da miedo dar la lección. Es que me da miedo. ¿Por qué te da miedo? El miedo está dentro de ti, no está fuera de ti. ¿Cuántos confían en Dios? Amén. La fe te hace que seas más que vencedor. Amén. Mientras que el miedo te hace que seas perdedor. La fe te hace que seas más que vencedor. Pon tu fe en el Señor y vas a ganar. Pon tu fe, tu confianza en Dios y vas a ganar. Alguien que crea en la palabra. Amén. ¿Cuántos son bendecidos? A ver. Amén. Esta mañana yo estoy hablando a una iglesia que se levanta poderosamente y quita todo miedo, todo obstáculo, toda frustración y sigue adelante. No puedes caminar en esa dimensión de miedo. Tienes que ser una persona llena de fe. Eclesiastés capítulo 9, versículo 2. Todo nos sucede a todos. Y todos estamos en este mismo planeta. Y todo acontece de la misma manera. Mire la palabra lo que dice. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio, y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Nos acontece a todos. A todos. Unos tienen miedo y otros tienen confianza en Dios. Amén. Unos se rinden y otros siguen adelante. Quiero que levanten los valientes que creen en la familia.
Bajen la mano. Quiero que levanten la mano los que creen en el matrimonio. ¿Cuántos creen en su esposo o en su esposa? A ver, ya van bajando menos las manos. ¿Cuántos creen en que Dios va a levantar a sus hijos? Ahí se levantan. ¿Por qué le hago yo esto? Porque esto nos acontece a todos. ¿Se da cuenta? A todos. Pero depende de nosotros si tenemos miedo o tenemos fe. Si nuestro matrimonio lo sometemos a la soberanía de Dios, yo descanso en el Señor a pesar de todas las diferencias que pueda haber en el matrimonio. Porque mi fe va más allá de lo que yo veo. Mi fe está puesta en el Señor. ¿Ahí me está escuchando? Entonces, deje de quejarse y aplique la fe. Ay, mi matrimonio, ay, mi casa. Deje de quejarse. Dígale a su hermano, deja de quejarte. Y ten fe en Dios. ¿Cuántos aman la iglesia? ¿Y por qué no vienen? Ay. Para muchos tienen gente que todavía tiene miedo. Tengo miedo a comprometerme, tengo miedo a servir, tengo miedo a estar ahí. Pero quiero que tengas fe. ¿Sabes por qué tú estás aquí? Porque Dios te trajo para que tú puedas ser aquí una persona que te levanta para servirle y honrarle al Señor, para cumplir el propósito santo de Dios. Amén. En esta iglesia, Dios va a hacer grandes cosas contigo. Alguien diga amén. Amén. En tu existencia, en tu vida, para todos por igual. Pero depende de ti cómo quieres vivir. ¿Te rindes o avanzas? Efesios 11:1 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tuvimos herencia, predestinados. Hay un propósito para cumplir el designio de su voluntad. Tú estás aquí y escuchaste este mensaje para que se active la fe que está dentro de ti, para que llegues a esa cuarta dimensión donde que comienza primero en lo espiritual y luego se hace terrenal. Comienzas a cambiar tu manera de pensar, de creer, y llegas nuevamente a vivir una vida de victoria en esa fe. Una fe gloriosa, una fe maravillosa. Vas a volver al Señor, vas a cumplir el propósito de Dios. Vas a salir de tus pensamientos que han sido como una caja fuerte y vas a volver al Señor como lo hizo Moisés, como viendo al invisible. Amén. Vuelvo a Hebreos 11:24 y dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. 25. Escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del mundo o del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, como viendo al invisible. ¿Sabes quién te va a llevar a una vida de victoria? Puestos los ojos en Jesús, amén, el autor y consumador. Amén. Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, es decir, restar la importancia a la burla, a la prueba, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos ¿en quién? En Cristo. ¿En quién? En Cristo. ¿Quieres una vida de poder? Amén. Una vida de victoria. Amén. Una vida de fe. Vuelve a poner tu confianza en el Señor. Nadie te va a mover. Nadie te va a tumbar. Nadie va a hacer que fracases. Tu vida tiene que estar puesta en Jesucristo. Amén. Mira conmigo.
Voy a correr esta maratón, esta carrera, cueste lo que cueste. Puesta la mirada en Jesús, mirando al invisible, confiando en la palabra. Esta batalla la voy a conquistar. Esta batalla voy a tener victoria. Puesta mi confianza en Jesús. En esta carrera, con fe, voy a avanzar y voy a triunfar. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor.